El sol cae implacable sobre una extensión de tierra reseca. El viento levanta polvo donde alguna vez hubo vida. A simple vista, este lugar parece perdido para siempre. Un terreno agotado, un ecosistema al borde del colapso, un rancho viejo incapaz de sostener siquiera un puñado de plantas. Sin embargo, bajo esa apariencia desolada, se esconde una de las verdades más profundas de la biología. La vida nunca se rinde por completo. En cada grano de suelo existe un universo invisible de bacterias, hongos y diminutos organismos que esperan la oportunidad adecuada para renacer. En cada semilla dormida hay millones de años de evolución condensados, listos para desplegarse. Y en cada paisaje degradado permanece la posibilidad de una transformación extraordinaria. A lo largo del planeta, científicos y comunidades enteras toman decisiones arriesgadas para devolverle a la naturaleza lo que parecía irrecuperable. Restaurar un ecosistema es una apuesta contra el tiempo, contra el clima y contra la historia misma del lugar. Hoy, estamos sumergiéndonos en una historia científica que refleja ese desafío. Le cambió un rancho viejo por todos sus sueños y tomó el riesgo más grande de su vida. No es solo la historia de un terreno, sino de cómo la biología puede resurgir incluso en los lugares más improbables. Bajo la superficie aparentemente inerte de la Tierra, existe un mundo vibrante, un ecosistema tan complejo como cualquier selva o arrecife de coral. El suelo no es simplemente tierra acumulada, es un organismo vivo, una red inmensa de interacciones biológicas que sostiene toda forma de vida terrestre. Sin él, los bosques no podrían crecer, los ríos perderían su equilibrio y la agricultura sería imposible. Cada cucharada de suelo fértil contiene miles de millones de bacterias, kilómetros microscópicos de filamentos fúngicos y una diversidad asombrosa de insectos diminutos. Estos organismos trabajan sin descanso, descomponiendo hojas muertas, transformando minerales y creando los nutrientes que las plantas necesitan para sobrevivir. Es un sistema que ha tardado millones de años en perfeccionarse. Sin embargo, esta maquinaria biológica es frágil. Cuando un terreno es sobreexplotado, cuando la vegetación desaparece o el agua se agota, el suelo comienza a morir lentamente. La materia orgánica se pierde, los microorganismos se reducen y lo que antes era un ecosistema activo se convierte en un polvo sin vida. En grandes regiones del planeta han sufrido este destino. Antiguas praderas convertidas en desiertos agrícolas, bosques talados que nunca volvieron a crecer, campos que alguna vez fueron fértiles y hoy parecen irrecuperables. La ciencia moderna ha comenzado a entender que la restauración de un paisaje debe empezar precisamente aquí, en el subsuelo. Investigadores de todo el mundo descubren que recuperar un ecosistema no consiste solo en plantar árboles o sembrar semillas. Antes de eso, es necesario reconstruir la comunidad invisible que hace posible la vida. Uno de los elementos clave son los hongos micorrízicos. Estas redes fúngicas se conectan con las raíces de las plantas y actúan como una extensión de su sistema circulatorio, permitiéndoles absorber agua y nutrientes en ambientes donde, por sí solas, no podrían sobrevivir. En suelos degradados, estas redes suelen estar destruidas. Reintroducirlas se ha convertido en una de las estrategias más prometedoras para revivir terrenos aparentemente muertos. Otro protagonista silencioso es la lombriz de tierra. A lo largo de su vida, una sola lombriz puede mover toneladas de suelo, airearlo y enriquecerlo con materia orgánica. En lugares donde desaparecieron, el suelo se compacta y pierde su capacidad de retener agua. Restablecer su presencia puede marcar la diferencia entre un desierto estéril y un campo capaz de florecer nuevamente. También las bacterias juegan un papel esencial. Algunas especies fijan nitrógeno del aire y lo convierten en nutrientes accesibles para las plantas.
Otras descomponen toxinas y metales pesados, limpiando terrenos que parecían condenados. En antiguas minas abandonadas o zonas industriales, estas diminutas formas de vida se han convertido en aliadas inesperadas de la restauración ecológica. La recuperación del suelo es un proceso lento. Puede tomar décadas reconstruir lo que se perdió en unos pocos años de mal manejo. Pero la biología ha demostrado una y otra vez que si se le da la oportunidad, encuentra el camino de regreso. Comprender que el suelo es un sistema vivo cambia por completo nuestra relación con la tierra. Un rancho viejo, un campo erosionado o una pradera abandonada no son espacios vacíos, son organismos heridos que aún conservan el potencial de sanar. Y todo comienza con lo más pequeño, con esa vida invisible que sostiene el mundo entero. Cuando un terreno ha sido devastado por el fuego, la sequía o el abandono humano, parece que nada podría volver a crecer allí. El suelo se agrieta, el viento arrastra los pocos nutrientes que quedan y el sol golpea sin piedad. Pero la naturaleza posee una estrategia antigua para enfrentar estos escenarios. Las plantas pioneras. Estas especies son las primeras en llegar a los lugares donde casi ninguna otra forma de vida puede sobrevivir. Han evolucionado durante millones de años para resistir condiciones extremas: falta de agua, suelos pobres en minerales, temperaturas abrasadoras o salinidad excesiva. Son los verdaderos exploradores del mundo vegetal. En desiertos, laderas erosionadas y campos degradados, las plantas pioneras inician el proceso que los científicos llaman sucesión ecológica. No necesitan un ecosistema ya formado para prosperar. Al contrario, su misión es construirlo desde cero. Algunas desarrollan raíces extraordinariamente profundas, capaces de encontrar pequeñas reservas de humedad ocultas a varios metros bajo tierra. Otras producen hojas diminutas y cerosas que reducen la pérdida de agua. Muchas establecen alianzas con bacterias y hongos para obtener nutrientes donde aparentemente no existen. Un ejemplo notable ocurre en regiones áridas de África y Australia, donde ciertas especies de acacias crecen en suelos casi estériles. Estas plantas forman simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en sus raíces. Gracias a esta relación, pueden prosperar en terrenos donde ninguna otra vegetación lograría hacerlo. Con el tiempo, sus hojas caen, se descomponen y comienzan a enriquecer lentamente el suelo. Procesos similares se observan en antiguos campos agrícolas abandonados. En Europa y América del Norte, terrenos que fueron sobreexplotados durante décadas han sido colonizados primero por hierbas resistentes, luego por arbustos y finalmente por bosques completos. Cada etapa prepara el camino para la siguiente, como una coreografía biológica cuidadosamente orquestada. Incluso en los lugares más extremos del planeta, la vida encuentra una manera. En islas volcánicas recién formadas, donde la lava aún domina el paisaje, pequeños líquenes y musgos son los primeros en aparecer. Estos organismos diminutos comienzan a romper la roca, liberando minerales y creando una capa inicial de suelo donde más tarde podrán crecer plantas más complejas. La ciencia de la restauración ecológica ha aprendido a trabajar con estas pioneras en lugar de luchar contra ellas. En proyectos de recuperación de tierras degradadas, los investigadores ya no intentan plantar directamente bosques maduros. Saben que primero deben establecer especies resistentes que preparen el terreno. En regiones semiáridas de América Latina, por ejemplo, se utilizan gramíneas nativas capaces de estabilizar el suelo y evitar la erosión. En antiguas minas a cielo abierto, se siembran plantas tolerantes a metales pesados que poco a poco limpian y transforman el terreno. Estos métodos imitan exactamente lo que la evolución ha perfeccionado durante eras geológicas. Lo más sorprendente es que, una vez iniciado el proceso, la naturaleza suele continuar por sí sola. Cuando las primeras plantas logran establecerse, crean sombra, retienen humedad y atraen insectos. El microclima comienza a cambiar.
Donde antes solo había polvo, empieza a formarse un ecosistema. La lección es clara. Ningún paisaje está realmente muerto mientras exista la posibilidad de que una semilla germine. Las plantas pioneras demuestran que la vida no necesita condiciones perfectas para regresar. Solo necesita una oportunidad. Y cuando esa oportunidad aparece, el antiguo rancho abandonado, el campo erosionado o la llanura seca pueden iniciar un viaje silencioso hacia la transformación. Un ecosistema no se reconstruye únicamente con plantas. El verdadero renacimiento de un paisaje se vuelve evidente cuando los animales comienzan a regresar. Su presencia es la señal más clara de que el equilibrio biológico está despertando otra vez. Al principio, el retorno es casi imperceptible. Un pequeño insecto que encuentra refugio entre las primeras hierbas. Una hormiga que explora un suelo recién estabilizado. Y un ave que se detiene a descansar donde antes no había nada que ofrecerle. Estos encuentros aislados son los primeros latidos de un sistema que vuelve a funcionar. Los insectos suelen ser los pioneros del reino animal. Polinizadores como abejas, mariposas y escarabajos aparecen atraídos por las nuevas flores que surgen en el terreno recuperado. Su llegada no es un simple detalle. Sin ellos, muchas plantas no podrían reproducirse. Cada polen transportado de una flor a otra es un pequeño acto de restauración. En praderas restauradas de Norteamérica, los científicos han observado cómo, pocos años después de iniciar proyectos de recuperación del suelo, la diversidad de insectos se multiplica. Donde antes había solo unas pocas especies resistentes, comienzan a aparecer decenas, y con ellos llega un nuevo nivel de complejidad ecológica. Tras los insectos llegan los pequeños vertebrados. Roedores, lagartijas y anfibios encuentran alimento y refugio entre la vegetación creciente. Sus madrigueras airean el suelo, sus movimientos dispersan semillas y sus hábitos alimenticios ayudan a mantener bajo control a ciertas plagas. Sin saberlo, se convierten en ingenieros del ecosistema. Las aves no tardan en seguir el mismo camino. Un paisaje que recupera arbustos y árboles vuelve a ofrecer sitios para anidar, sombra y recursos. En muchas regiones del mundo, el canto de las aves ha sido uno de los primeros indicios de éxito en proyectos de restauración. Su regreso transforma no solo la biología del lugar, sino también su identidad sonora. Uno de los fenómenos más estudiados es el llamado rewilding, a la reintroducción o recuperación natural de especies animales en ecosistemas que alguna vez perdieron su fauna original. En antiguas zonas agrícolas de Europa, por ejemplo, la reaparición de ciervos, zorros y aves rapaces ha demostrado cómo la naturaleza puede reorganizarse cuando se le concede espacio y tiempo. La presencia de animales grandes tiene efectos profundos. Los herbívoros controlan el crecimiento excesivo de ciertas plantas y favorecen la diversidad vegetal. Los depredadores mantienen el equilibrio entre especies y evitan que un solo grupo domine el ecosistema. Es una red de relaciones que ha sido moldeada por millones de años de evolución. Incluso los ríos y humedales degradados responden a este retorno. En lugares donde se ha restaurado la vegetación de las orillas, vuelven peces, anfibios y aves acuáticas. El agua se vuelve más clara, los ciclos naturales se estabilizan y la vida comienza a fluir de nuevo. Lo fascinante es que ningún animal regresa por obligación. Lo hacen porque el entorno vuelve a ofrecerles lo que necesitan para sobrevivir. Su retorno es un veredicto biológico. El sistema está sanando. Cada huella en la tierra recuperada, cada nido construido y cada insecto que zumba entre las flores confirma una verdad fundamental. Restaurar un paisaje no significa solo devolverle su apariencia original, significa reconstruir una comunidad viva. Y cuando esa comunidad vuelve a establecerse, el viejo terreno deja de ser un simple espacio abandonado para convertirse nuevamente en un hogar. Cuando un ecosistema comienza a recuperarse, los cambios no se limitan a lo que puede verse a simple vista.
A más allá de las plantas que crecen y los animales que regresan, ocurre una transformación silenciosa pero profunda. El propio clima del lugar empieza a modificarse. La relación entre la vida y el clima es mucho más íntima de lo que solemos imaginar. Un terreno degradado no solo pierde biodiversidad, también pierde su capacidad de regular temperatura, retener agua y protegerse de los extremos ambientales. Un suelo desnudo se calienta con rapidez bajo el sol, se enfría bruscamente por la noche y se vuelve vulnerable a la erosión por viento y lluvia. En cambio, cuando la vegetación regresa, el paisaje comienza a comportarse de otra manera. Las plantas actúan como un sistema natural de climatización. Sus hojas generan sombra, reducen la evaporación del suelo y moderan las temperaturas. A través de la evapotranspiración, liberan humedad al aire, creando microclimas más frescos y estables. Este proceso ha sido documentado en proyectos de restauración alrededor del mundo. En regiones semiáridas donde se replantaron bosques nativos, los científicos han medido descensos graduales en la temperatura del suelo y aumentos significativos en la humedad ambiental. Pequeños cambios locales que, con el tiempo, pueden influir incluso en los patrones climáticos regionales. El agua es otro protagonista fundamental. Un terreno vivo funciona como una esponja. Las raíces de las plantas abren canales en el suelo, permitiendo que la lluvia penetre en lugar de escurrirse superficialmente. La materia orgánica creada por hojas y restos vegetales actúa como un reservorio que almacena humedad durante semanas o meses. En paisajes degradados ocurre lo contrario. La lluvia golpea un suelo compactado y se pierde rápidamente en forma de escorrentía. Los ríos se vuelven irregulares, alternando entre inundaciones repentinas y largos periodos de sequía. Restaurar la vegetación significa también restaurar el ciclo natural del agua. Uno de los ejemplos más claros se observa en cuencas hidrográficas reforestadas. En lugares donde se han recuperado bosques ribereños, los arroyos que antes se secaban cada verano vuelven a fluir de manera constante. La calidad del agua mejora, la erosión disminuye y los ecosistemas acuáticos renacen junto con los terrestres. Los corredores ecológicos juegan un papel crucial en este equilibrio. Conectar parches de vegetación permite que especies animales y vegetales se desplacen e intercambien genes y respondan mejor a los cambios ambientales. Un solo terreno restaurado puede convertirse en el eslabón que une ecosistemas fragmentados, amplificando su impacto mucho más allá de sus propios límites. También existe un vínculo directo entre la recuperación biológica y el clima global. Los suelos sanos y los bosques en crecimiento capturan grandes cantidades de carbono de la atmósfera. Cada árbol que vuelve a levantarse, cada pradera que reverdece, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Lo que comienza como la rehabilitación de un pequeño espacio termina influyendo en sistemas mucho más grandes. Un viejo rancho transformado puede alterar la manera en que circula el agua, cómo se comporta el viento o cómo se distribuye la temperatura en toda una región. La ciencia demuestra que restaurar la naturaleza no es solo un acto ecológico, sino también climático. Devolver la vida a un terreno significa devolverle su capacidad de autorregularse, de protegerse y de sostenerse a sí mismo. Y en ese delicado equilibrio entre suelo, plantas, animales, agua y atmósfera, se revela una verdad esencial. Ningún pedazo de tierra está realmente aislado. Todo forma parte de un mismo sistema vivo y profundamente interconectado. A pesar de todos los avances, de los proyectos exitosos y de las historias de recuperación, la restauración de la naturaleza sigue siendo, en muchos sentidos, un experimento abierto. La biología es un sistema inmensamente complejo, y cada paisaje guarda secretos que la ciencia apenas comienza a descifrar. Los investigadores saben cómo revivir suelos, cómo introducir plantas pioneras y cómo favorecer el regreso de la fauna. Sin embargo, nadie puede predecir con absoluta certeza qué camino tomará un ecosistema una vez que empieza a regenerarse.
Dos terrenos con condiciones aparentemente idénticas pueden evolucionar de formas completamente distintas. Una de las grandes preguntas es si un ecosistema degradado puede realmente volver a ser lo que fue. En algunos casos, la respuesta parece afirmativa. Bosques talados hace décadas han recuperado gran parte de su biodiversidad original. Humedales drenados han vuelto a llenarse de vida. Pero en otros lugares, la transformación es irreversible. Especies que se extinguieron localmente ya no pueden regresar, y el paisaje adopta una identidad nueva, diferente a la que tuvo en el pasado. Existe también el misterio de los llamados puntos de no retorno. Los científicos intentan comprender en qué momento un ecosistema cruza un umbral del que ya no puede volver. ¿Cuánta erosión es demasiada? ¿Cuánta pérdida de biodiversidad es definitiva? ¿Cuándo un suelo deja de ser recuperable? Estas preguntas no siempre tienen respuestas claras. El cambio climático añade otra capa de incertidumbre. Muchos proyectos de restauración se diseñaron pensando en condiciones ambientales relativamente estables, pero el planeta está cambiando con rapidez. Regiones que antes eran húmedas se vuelven más secas. Zonas templadas experimentan olas de calor cada vez más intensas. Restaurar un paisaje hoy implica anticipar un futuro que nadie conoce con precisión. También está el enigma del tiempo. La naturaleza se mueve a ritmos que a menudo superan la escala humana. Un bosque maduro puede tardar siglos en formarse. Un suelo profundamente degradado puede necesitar generaciones para recuperar su fertilidad completa. La ciencia puede acelerar algunos procesos, pero no puede reemplazar la paciencia de la evolución. Aún así, cada proyecto de restauración se convierte en una lección viva. En distintos rincones del mundo, antiguos desiertos agrícolas comienzan a mostrar señales de reverdecimiento. Ríos contaminados vuelven a albergar peces. Tierras que parecían perdidas recuperan lentamente su capacidad de sostener vida. Estos logros no son milagros, son el resultado de comprender, respetar y trabajar junto a los procesos biológicos. Quizá la enseñanza más profunda sea la humildad. Durante mucho tiempo, el ser humano creyó que podía dominar la naturaleza sin consecuencias. Hoy la ciencia revela una verdad diferente. Somos solo una parte de un sistema mucho más grande y delicado de lo que imaginábamos. El viejo rancho transformado, los campos que renacen, los bosques que regresan, son recordatorios de esa realidad. Demuestran que la vida posee una resiliencia extraordinaria, pero también que necesita oportunidades para expresarse. Restaurar un paisaje es, en el fondo, aprender a escuchar lo que la naturaleza siempre ha sabido hacer por sí misma. Y sin embargo, quedan innumerables interrogantes. ¿Qué nuevas estrategias evolutivas surgirán en un mundo cambiante? ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad de adaptación de las especies? ¿Qué formas de vida aparecerán en los ecosistemas que hoy apenas empiezan a recuperarse? La ciencia continúa observando, aprendiendo y preguntando. Porque cada terreno que vuelve a florecer abre también un capítulo nuevo en nuestra comprensión del planeta. Un capítulo que nos recuerda que, incluso después de los daños más profundos, la historia de la vida nunca está completamente escrita.